Centro de alabanza y proclamación, el hogar de todas las familias. Se hará a ustedes conforme a su fe. Es una expresión tremenda del Señor Jesús. Lo que está diciendo es: ustedes van a elegir cuánto quieren que Dios los bendiga. Ustedes van a elegir cuánto quieren que Dios los use. Ustedes van a elegir cuántos milagros de Dios quieran en su vida. Es conforme a tu fe. Y en Habacuc capítulo 2, verso 4, Habacuc está ahí en la Biblia. Deben ustedes aprenderse los nombres de la Biblia. Imagínense que allá en el cielo se encuentren un día con Habacuc y él los conozca a ustedes y les pregunte si leyeron su libro. Y usted va a decir: no, pues no pensaba que habías escrito un libro. Sí, ahí está en la Biblia. Habacuc capítulo 2, verso 4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo, ¿cómo va a vivir? Por su fe va a vivir, por su fe vivirá. No dice por la fe del pastor, no dice por la fe de otro dirigente, no dice por la fe de alguien, es por tu fe vas a vivir. Y hablando de la fe, amados, todos comenzamos con una porción de fe que el Señor nos regala, que es como una semilla de mostaza. La fe con que nosotros empezamos la vida cristiana es una fe pequeña. Es de una semilla de mostaza. Si usted conoce la mostaza, la semilla de mostaza es algo pequeño. Pero esta fe puede ir aumentando, puede ir creciendo a tal grado de convertirse en un árbol frondoso, en un árbol fuerte. O sea, usted comienza en algo pequeño, pero conforme va avanzando en su vida cristiana, la fe de usted tiene que ir creciendo, tiene que ir fortaleciéndose. Y hoy quiero invitarles a que usted tenga una fe audaz. No una fe pasiva, no una fe que está muy cómoda, es una fe audaz, una fe agresiva, una fe que se baja de su comodidad y empezamos a creerle a Dios en milagros, en prodigios, en señales, en cosas que Él quiere para nuestra vida. Y entonces cuando nosotros empezamos a creer y salimos esta tarde de aquí diciendo: voy a creerle a Dios, voy a tener esa fe audaz y voy a aventarme a hacer cosas, a creer cosas que yo no esperaba que fuera posible, amados, entonces empiezan a suceder milagros en nuestra vida. No vamos a ver milagros si no tenemos fe. No vamos a agradar a Dios si no tenemos fe. No vamos a dar pasos, escúcheme bien, no va a haber cosas, Dios no va a enviar esas cosas que tiene para nosotros a menos que tengamos fe, a menos que tengamos una fe audaz. La fe audaz es la fe que opera milagros. Quiero comentarles brevemente para que usted vea cómo opera la fe. Estamos por cumplir 20 años aquí en la congregación. Lo que usted ve en este momento, ya tenemos 3 reuniones, tenemos 34 iglesias plantadas, estamos ministrando a más de 18,000 personas en diferentes congregaciones que nosotros hemos plantado. Imagínese usted cómo comienza esto. Comienza con 12 personas que nos reuníamos en un local, el local donde estábamos anteriormente, y teníamos un templecito que era de lámina, una lámina vieja que nos goteaba. En lugar de un baño bueno, teníamos una letrina. En lugar de estas sillas que tenemos ahora, teníamos unas bancas que nos comían los pantalones. Eso era el CAP. Pero dentro de ese pequeño local, habíamos 12 a 19 personas que de repente le empezamos a creer a Dios. Y empezamos a creer que todo es posible si puedes creer. Y sabe que empezamos a decir: oiga, somos 12, pero ¿por qué no somos ahora? ¿Por qué no oramos por 500 personas? Y de 12 empezamos a orar. Yo me acuerdo que estábamos en una filita así de este tamaño. Y yo les dije: ¿cuántos creen que podemos ser 500 personas? Y todos dijeron amén. Nadie sabía lo que era eso, pero todos dijeron amén. De las personas que comenzamos la iglesia, habemos unos cuantos hoy en día: la doctora Luz, Juanito, que ya es monumento nacional e histórico de nuestra iglesia, Magali, José Luis,
Estamos unos cuantos nada más, pero esos que estábamos le creímos a Dios y empezamos a orar. Ahora, si usted quiere empezar un negocio, una empresa, un ministerio, déjeme decirle ustedes que tienen células, no es tan fácil que la célula crezca. No es tan fácil que la gente venga a escucharnos. Y nosotros estábamos creyéndole a Dios. Nuestra fe empieza a aumentar porque construimos un auditorio para 250 personas. Y en el primer día, cuando dedicamos ese auditorio, se nos llenó. Y ahí dijimos, wow, sí es posible, ya tenemos 250 personas. Acabamos de construir ese auditorio y de repente encuentro a Yuri y quiere venir y hacemos arreglos para que ella venga al CAP. Y entonces agarro una noche con unos jóvenes que teníamos ahí, con unos marros y quito toda una pared para que pudiéramos caber a la siguiente. Acabamos de construir ese auditorio y yo, un hombre loco, destruye la pared. El caso es que el domingo la gente llega y ya no había pared, pero había un espacio para que pudiéramos sentarnos ahí 400 personas. Viene Yuri y tenemos 400 personas en la congregación. Ya habíamos aumentado de 12 a 400 personas. ¿Cómo lo hicimos? Solamente creímos que era posible. Y cuando ya estábamos 400 personas, amados, yo empecé a creerle a Dios. Mire, alguien me dijo, oiga pastor, ¿y si traemos a Nelson Net? Yo le digo, ¿qué? Para que yo me sienta bien, somos del mismo tamaño casi. No conocía a Nelson Net, pero de repente dije, pues todo es posible, vamos a hacer una llamada. Hicimos una llamada a Brasil y él nos contesta y le dijimos, queremos traerlo, y viene al CAP también. Y viene un grupo más de personas y así fuimos creciendo. El primer congreso de matrimonios, fuimos 8 matrimonios. Tuvimos un plantón, me acuerdo. No nos dejaron pasar en la carretera. Íbamos en nuestros propios vehículos. Llegamos a Huatulco. Teníamos la reunión en una habitación del hotel. Nos peleamos, jugamos en la playa. Las mujeres nos tomaron de carretilla. Bueno, hicieron de nosotros lo que quisieron. Éramos las primeras 8 parejas que íbamos a un congreso de matrimonio. Estoy hablando de hace 20 años. Y de repente, creyéndole a Dios, esto comienza a crecer, llegamos a 700 personas y empezamos otra reunión más. Yo me acuerdo que yo tenía miedo, ya teníamos 700 personas, yo decía, ya se ve bonita la iglesia, pero hago otra reunión y qué tal si no llegan. Y llega un pastor de la iglesia de Rick Warren, platica conmigo, le comento que estamos por abrir otra reunión y él me da una palabra y me dice, ábrela y nunca vas a dejar de parar, nunca vas a dejar de abrir otras reuniones. Y abrimos la segunda reunión. Y al principio no llegaba la gente, pero seguimos creyéndole a Dios. De repente se llena la segunda reunión y empezamos una tercera reunión a la 1 de la tarde. Yo le hablo a Felipe y le digo, Felipe, voy a abrir una reunión, ¿qué te parece a la 1 de la tarde? Y Felipe me dice, Elías, ninguna iglesia, escúcheme bien, ninguna iglesia ha prosperado teniendo una reunión a la 1 de la tarde. Le partes el día a la gente, o no van a saber si comer o desayunar. Así que no es buen consejo, no lo hagas. Y me acuerdo que contrario a lo que siempre hemos hecho de obedecer, esta vez dije, vamos a intentarlo. Y empezamos la reunión a la 1 de la tarde, no llegaban personas, llegaba un grupito pequeño, pero de repente, cuando yo iba a cancelar esa reunión, alguien llegó conmigo y me dijo, pastor, en la iglesia del CAP nunca nos vamos para atrás, así que no cancele la reunión. Y seguimos con la reunión. Y al poco tiempo la reunión de la 1 de la tarde se había llenado también. Abrimos a las 5 de la tarde, abrimos a las 7 de la noche. Los que estábamos en el otro auditorio saben que teníamos 5 reuniones. Y luego nos cambiamos a este lugar. Yo había buscado este lugar por mucho tiempo, no se nos había dado. Y de repente se abren las puertas, nos dicen que podemos venirnos. No teníamos dinero para hacer la remodelación, pero dimos un paso de fe creyéndole a Dios. Y cuando tomamos la decisión, ¿cuántas reuniones vamos a tener? Yo podía haber dicho, vamos a tener una sola reunión. Total, aquí tenemos 5, pero es una parte nada más de lo que es este lugar. Con una reunión se nos va a llenar y vamos a estar contentos, pero no dijimos vamos a tener 3 reuniones. Y aunque tengamos poca gente en las 3 reuniones, vamos a creerle a Dios que esto se va a llenar. El primer domingo, ¿cuántos estuvieron el primer domingo acá? El primer domingo muchos me dijeron, pastor,
ya se va a llenar esto, no va a dar tiempo, amados, y se ha estado llenando, cada reunión ha estado llegando más y más personas. El primer año, vamos a cumplir 3 años ahora en noviembre. El primer año ganamos casi 1,000 personas nuevas que llegaron a la iglesia, y cada mes, cada vez que hacemos bautizos, hay 82 personas que se están bautizando. Y ahora que ya estamos viendo que estamos llenando este lugar, en el mes de mayo queremos abrir nuestra 4ª reunión. ¿Para qué? Para tener 10,000 personas solo en esta congregación, además de las 34 congregaciones que ahorita ministramos. Amados, ¿cuántos creen que es posible? Ahora, hemos hecho un programa de televisión, hemos hecho esto, lo otro. No, ha sido solamente creyendo en el poder de Dios. El viernes estuve en Palomares. Cuando iniciamos la congregación, ahí lo inicia mi hermana con su esposo, con su familia. No teníamos más que 7 personas. Mario va a hacer la oración a Palomares. Y me dicen los pastores: pastor, Palomares es un lugar difícil para el evangelio. No hay una iglesia más grande de 50 personas ahí. Pero nosotros le creímos a Dios. El viernes estuve ahí. Tenemos un auditorio para 300 personas que hemos remodelado. Bien bonito el auditorio. Pero el viernes teníamos 350 personas ahí. Estaban en las ventanas, estaban parados afuera, estaban escuchando la palabra de Dios. 30, 40 personas aceptando a Cristo. El lugar que me decían que era imposible, amados, la Biblia tiene razón. No hay imposibles para Dios. Ahora, todo esto tiene que ver con la fe. Sin fe es imposible agradarle a Dios. Sin fe no puedes caminar. Sin fe no vas a ver milagros. No tiene nada que ver con tu capacidad, amados. Yo he visto otros pastores más capaces que yo. Físicamente no creo, pero más capaces que yo sí. He visto pastores más carismáticos. Yo no tengo carisma. La gente que me conoce por primera vez doy la impresión de que estoy muy enojado. Me han dicho: pastor, usted se ve muy enojado, nos da miedo, etcétera. Le digo: pues lo feo no se me va a quitar, amados. Yo no soy carismático ni tengo tanto. Me cuesta trabajo ser pastor, ¿sabían? Yo prefiero ser otra cosa que ser pastor. No tengo tantas habilidades como usted pudiera pensar. Tenemos pastores con mayores habilidades para el ministerio que yo. No se trata de mis habilidades, se trata del poder de Dios. Se trata de que la Biblia dice: al que cree, todo le es posible. Y yo me agarré de eso. Señor, yo te creo. Yo voy a creer que sí se puede. Ahora que fui a Colombia y me encontré con pastores, con iglesias allá de 60,000, de 80,000. Hay un pastor que dice: yo quiero 1,000,000 de personas. Y sabe que tiene un terreno donde caben 1,000,000 de personas. Ese hombre se compró el terreno. Dice: yo quiero 1,000,000 de personas, pues voy a comprar el terreno para 1,000,000 de personas. Congregaciones de 30,000, 50,000, 100,000 personas. Todo es posible. Y cuando platico con estos pastores, veo una característica en ellos. Tienen una fe audaz, tienen una fe agresiva, tienen una fe que va más allá de la fe normal que muchos tienen. Estos hombres dan un paso más allá, le creen más a Dios, y Dios simplemente honra a los que le honran. Así que si tú sales esta tarde de aquí diciendo: voy a creerle a Dios, voy a empezar a tener una fe más audaz, más agresiva, y voy a tomarme de sus promesas, voy a tomarme de sus palabras, y voy a dar un paso de fe, y voy a creer que Él es real, que Él existe, que Él quiere obrar milagros, proezas en mi vida, y empiezas a caminar en esa dirección, amados, la Biblia dice: conforme a tu fe te será hecho. Y para Dios, dice la Biblia, no hay nada imposible. ¿Cuántos lo creen? Voy a preguntarles mucho esta tarde: ¿cuántos lo creen? ¿Por qué? Porque todo se trata de creer. Todo trata de creer. Mire, amado, aún para creer en la evolución usted necesita fe. De hecho, se necesita más fe para creer que venimos del mono que para creer que venimos de parte de Dios. Bueno, en algunos casos es más posible. Se necesita mucha fe para creer que esto es producto de una explosión. Se necesita fe para creer eso.
Y es más fácil creer que somos nosotros criaturas de Dios, hechura de Dios, somos hechos con la mano de Dios. Y cuando nosotros decimos, Señor, yo no entiendo muchas cosas de tu palabra, pero voy a creer a tu palabra, vamos, empieza tu fe a desarrollarse. Por supuesto que ahora digo, la cuarta reunión se va a llenar igual que las otras reuniones. Por supuesto, ahora digo, podemos ganar a Oaxaca para Cristo. Pero cuando teníamos 12, nuestra fe era más pequeña. Si vamos a llegar a 80, a 100, a 500, y ahora que tenemos más ministerio, por supuesto que nosotros vemos que todo es posible. Mire, gracias al regalo de ustedes que me dieron en mi cumpleaños, ya tenemos una cámara aquí. Es una semilla de mostaza. Muchas gracias por su regalo. Pero vamos a comprar otra cámara más, vamos a poner pantallas, y después el siguiente paso, ¿qué es? Vamos a salir en la tele. Peínese, hermano. Póngase gel, porque usted va a salir en la tele. Ahora le estoy diciendo algo que no veo, algo que no sé, pero por la fe y porque la Biblia dice que todo es posible si puedes creer. Yo creo que todo comienza con una cámara, pero ¿dónde vamos a acabar? Yo quiero acabar predicando el evangelio a todo el mundo, a toda criatura, cumpliendo el mensaje de la palabra de Dios. Yo quiero animarte que salgas de este lugar con una fe audaz. En Hebreos capítulo 11, que es el libro de la galería de la fe, tenemos algunos personajes ahí que nos van a ayudar a entender lo que es una fe audaz. Tome nota, escríbalo, porque esto le va a ayudar a usted a desarrollar su fe, a caminar en fe. Escúcheme bien, amado. Usted puede caminar en fe en su negocio, usted puede caminar en fe en su trabajo, usted puede decir, bueno, ahorita yo soy gerente, pero yo me veo y yo por la fe creo que puedo llegar a lo más alto de esta empresa. Yo creo que puedo llegar a ser el director general. Si eres funcionario público, yo creo que puedo llegar a ser el secretario de esto. Yo creo que puedo llegar a ser gobernador si eres político. Yo no sé hasta dónde tu fe te alcance, pero con Dios todo es posible. ¿Cuántos lo creen? Veamos lo primero, que es la fe audaz. Fe es creer aun cuando no puedo ver. Dice Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera. Es la escritura de lo que se espera. Tú ya tienes la factura, aunque no tengas el coche. Escúchame bien. La fe es la factura, el coche no lo tienes. La fe es la factura, la casa no lo tienes. La fe es la factura, el puesto no lo tienes. Pero la fe viene siendo la garantía. Entonces, fe es creer aun cuando no puedo ver. La fe es la garantía de lo que se espera, la seguridad, la certeza de lo que no se ve. Ahora le voy a dar 3 textos. Efesios capítulo 3, verso 20. De usted depende si lo cree o no. Dice la Biblia: al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Termina el verso 21, a Él sea la gloria. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo. Vuelve a poner Efesios 3:20, por favor. Al que puede hacer muchísimo más, no dice mucho más, dice muchísimo más de lo que tú te imaginas, de lo que tú sueñas o tú pides. Escúchame bien, lo que la Biblia nos está diciendo es: Dios es poderoso para hacer muchísimo más de lo que tú pides. Tú has pedido: Señor, concédeme este negocio, Padre, yo quiero una miscelánea, yo quiero este puesto, etcétera. Y Dios dice: bueno, está bien, eso te puedo conceder, pero yo voy a hacer que tengas mucho más de lo que tú te imaginas o tú pides. ¿En qué consiste todo esto, amado? En que tú lo puedas creer. ¿Cuánto lo creen? ¿Hay señoritas acá, solteras? Ustedes dicen: Padre, yo quiero un esposo así, así y así. Tú puedes pedir, y la Biblia dice: conforme a tu fe te será hecho. Señor, concédeme un esposo como Alejandro. No es cierto, Alejandro. Señor, concédeme un esposo que ame a Dios, que sea apasionado de ti. Y Dios dice: conforme a tu fe, ¿qué? Te será hecho. Y tú empiezas a pedir, pero tú pides una cosa y Dios dice: yo te puedo dar algo muchísimo más de lo que tú me pides.
Porque nuestra imaginación llega a cierto nivel. Dice Jesús, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Señor, esto es lo que yo te pido, pero tú puedes hacer muchísimo más. Dice Jeremías 33, verso 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré ¿qué? Cosas que, repítalo conmigo, cosas que, grandes y ocultas que tú no conoces. Tú estás clamando a Dios y agárrate de estas promesas, amado. Señor, tu palabra dice que tú eres más poderoso para hacer muchísimo más de lo que yo me imagino, lo que yo te pido esto, pero si tienes un plan mayor, olvídate de lo que yo te pido, dame lo que tú quieres darme a mí. Señor, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. Yo quiero esas cosas grandes. Yo quiero esas cosas que mi mente no alcanza a ver. Señor, yo las quiero. Amado, vas a empezar a recibir cosas grandes y ocultas que no te has imaginado. Pero esto depende de cuánto lo crees. Éxodo capítulo 34, verso 10. Y él contestó: he aquí, este es un pacto de Dios para con nosotros. Yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa ¿qué? Será cosa tremenda lo que yo haré contigo. ¿Cuántos levantan la mano y toman esta palabra? Esto es mío, yo quiero las cosas tremendas de Dios. Llevé a mi hija a conocer el lugar, el rancho donde yo nací. Allá en el rancho grande, allá donde vivía. ¡Ajúa! Y le mostré una casa que ya no existe, sino solo el terreno, donde teníamos una casa de lodo que hizo mi papá con mi mamá, una casa de lodo. No teníamos letrina, todo el arroyo era baño. Si te tocaba ir de noche al baño, una mala mujer te podía picar. No estoy hablando de las mujeres, sino de una planta, así se le llama. Vimos el templo donde asistíamos a la iglesia, ahí está. Un templecito chiquito, ahí está todavía. Vimos el canal donde nos bañábamos, donde tomábamos agua. Y vimos la distancia de ese canal a la casa donde yo llevaba agua para que mis tíos se bañaran. Porque yo me quería ganar 20 pesos para ir a la escuela en ese entonces. Había mucho viento y yo les decía, imagínense cómo salíamos en la madrugada, en la mañana, y caminábamos hasta la carretera con ese viento, mi hermana Elizabeth y yo, y nos íbamos a veces caminando hasta la venta porque no teníamos dinero para poder pagar el pasaje. En una ocasión me desmayé porque no había tomado alimento. Eso era mi vida hace muchos años. No teníamos luz, no había nada. Vivíamos en una extrema pobreza. ¿Quién podía imaginarse que Dios nos iba a dar un futuro diferente? ¿Quién podía imaginarse que yo iba a tener oportunidad de terminar una carrera? En mi mente no cruzaba eso. Yo tenía solamente un pantalón y una playera, y en las noches tenía mi mamá que lavar esa playera para poder ir a la escuela. Mi mamá sabe que muchas mañanas nos íbamos a la escuela sin dinero, sin desayuno, y ella llegaba a la hora del recreo, yo me paraba en el portón y nada más miraba a mi mamá que ya venía, ¿con qué? Con tomates fritos para que pudiéramos desayunar. Eso era nuestra vida en el pasado. Pero Dios, que es poderoso para hacer cosas tremendas, mire dónde nos tiene, mire lo que ha hecho con nosotros. Grande y maravillosas son tus obras, dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién podía imaginarse? O cuando estaba ahí, cuando veíamos ese ojo de agua, donde íbamos, cuando vimos, puse una foto de Daniel con una escopeta. Ya es el subcomandante Daniel. Cuando fuimos ahí, me acordé cómo íbamos a matar iguanas para comer, cómo íbamos a pescar mojarras para comer. Y de repente Dios, amados, hubo ocasiones que nos sentábamos, Mabel y yo, Jocabet, en una mesa en Calera, Chiapas, esperando que alguien nos regalara una Coca-Cola. ¿Cómo anhelaba yo la Coca-Cola? La Coca-Cola, cuando no la tienes, se ve enorme, se ve preciosa, se ve deseable.
Ya hasta me están dando ganas de tomarme una ahorita. Y yo veía que todos tomaban su Coca-Cola, yo no podía tomarme una Coca-Cola. Y ahí sentados, pero ¿sabe qué le decía yo a los jóvenes de la iglesia que yo pastoreaba? Yo tenía un carrito que me habían dado a cambio de libros. A ese carrito le goteaban, era un Volkswagen. Le goteaba, amados. Cada vez que llovía poníamos un paraguas así del carrito. Le goteaba. ¿Y sabe qué le decía a los jóvenes ahí? Un día yo voy a tener un coche del año. Ellos se reían. ¿Cómo es posible que un pastor que gana 500 pesos al mes va a tener un coche del año? Bueno, yo simplemente lo decía y lo creía y lo declaraba y empezaba a hacer declaraciones raras. Yo me paré cuando ni tan siquiera era pastor. Me paré delante de pastores y les dije: yo voy a tener la iglesia más grande en Nazareno en México. Se reían de mí. ¿Cómo se van a reír de tus expresiones? Habrá personas que digan: este está loco, este está soñando, este fumó marihuana, algo hizo. Pero tú te vas a parar y decir: ¿saben qué? Dios hará cosas tremendas conmigo. Dios va a hacer cosas tremendas en mi vida. Y cuando empieces a declarar, cuando empieces a hablar, amado, estás desarrollando, activando la fe. Yo nunca dejo de escuchar a personas que dicen: pastor, tenemos una gran empresa y soñamos con esto. Hay un joven acá que me dice: pastor, un día voy a diezmar 1 millón de pesos. Oh, yo siempre le hago caso. ¿Sabe por qué? Yo sé que un día lo va a hacer. Porque ese hombre está creyéndole a Dios. Y al que cree, todo le es posible. Fe es creer cuando no puedo ver. Fe, número 2, es darle lo primero y lo mejor a Dios. Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía como habla por medio de su ofrenda. Ahora, amados, en Génesis capítulo 4 encontramos la historia de Caín y de Abel. Dice la Biblia, verso 2, que Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, verso 3, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Se lo voy a explicar así. Caín dijo: vamos a ir a la iglesia y traigo una ofrenda. Sí, pues cualquiera. Total, Dios tiene todo. Total, Dios, Él es el dueño del oro y la plata. Yo le voy a dar, pues aquí traigo unos rabanitos, un repollo, pues es todo lo que tengo, le voy a dar. Pero Abel, dice la Biblia, el verso 4, Abel trajo también, pero trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. O sea, Abel dijo: yo quiero darle a Dios, pero no le voy a dar cualquier cosa, voy a darle lo primero y lo mejor. En asuntos de finanzas, amados, y muchos cuando hablamos de finanzas tiemblan, ¿ya? Muchos cuando hablamos de finanzas se agarran la cartera. Amados, yo quiero enseñarles este principio porque tiene que ver con la fe. Mi padre nos enseñó a nosotros a diezmar y a ofrendar desde que estábamos pequeños. Aquí está Jocabete, ella tiene su propio negocio y siempre le digo: hija, diezma. ¿Por qué? Porque hay un principio del diezmo y las ofrendas y las primicias que consiste en esto. Yo le digo: Señor, yo creo lo que dice tu palabra, pruébame y te abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Eso es lo que Dios dice. Y Dios te deja la opción a ti. Tú decides creer esa palabra o no creerla. Tú decides venir a la iglesia y decir: le traigo una ofrenda a Jehová, le traigo una ofrenda a Dios cualquiera. Esto es. Y Él dice: tú decides cuánto quieres que yo te bendiga, tú decides cuánto quieres que yo te use, pero ahí está la palabra. O puedes hacerlo de Caín o puedes hacerlo de Abel. Abel dice: yo, Señor, ¿sabe qué hacen los judíos? Tienen aquí un morralito y cada vez que ellos venden algo, ellos sacan el diezmo y se lo meten aquí. Ellos le dan lo primero y lo mejor a Dios. Y cuando hablamos de lo mejor, amados, es que si nosotros traemos tus primicias, que pueden ser unas manzanas, traen las mejores manzanas. Si traemos dinero, mire, ¿sabe qué vemos nosotros en las finanzas? Que a veces traen a la iglesia los billetes falsos. Y ojalá fueran clones buenos de los más malos. Uno los ve a 1 kilómetro, sabe que es falso. ¿Y sabe qué piensa usted? Le voy a traer eso, total, Dios no se da cuenta. Dios está viendo lo que nosotros damos.
Y cuando nosotros le creemos a Dios y le decimos, Señor, yo voy a cumplir lo que dice tu palabra, ¿sabe qué bendición es esto? Mi padre diezmó. Y la bendición de mi padre nos llega a nosotros los hijos, que Dios nos ha dado bendición a nosotros mucho más de lo que le dio a mis padres. Pero mi mamá vive bendecida ahora por la bendición que tenemos los hijos. Y yo estoy diezmando ahora por obediencia a Dios, pero también diezmo por estos chamacos. También diezmo porque yo quiero que ellos sean prósperos en el día de mañana, que ellos sean bendecidos, pero les enseño también, ustedes tienen que diezmar, tienen que ofrendar, porque es un principio darle a Dios lo primero y lo mejor. Lo creas o no, amado. Si no lo crees, simplemente la bendición no procede. Si lo crees, entonces Dios dice, yo derramaré bendición hasta que sobreabunde. Ahora déjame decirte algo, quiero aclarar algo. La bendición no siempre es dinero. Yo conozco personas que tienen mucho dinero y no son bendecidas. Viven mal. Conozco personas que tienen mucho dinero y no pueden ir a un restaurante a comerse algo. Que viven en su casa con unos pleitazos, aunque tienen mucho dinero, no son bendecidos. La bendición es algo más que dinero. La bendición es la presencia de Dios en tu casa. La bendición es que tú comes unos nopalitos o un quintonile, así se llama, o unos chapulines y unas tortillitas recién hechecitas, y es todo lo que tienes, pero estás alegre, están contando chistes, los hijos están ahí. Bendición es ver a mis hijos alabando a Dios, a mis hijas alabando a Dios. Bendición es ver a este chamaco, qué bárbaro, cómo está poniendo. Bendición es que nos reímos en la casa. Bendición es que nos podemos abrazar. Bendición es que podemos comer y disfrutar lo poco que tengamos. Bendición es que aunque sea un carrito ahí que andemos o en bicicleta, pero vivimos bien, estamos en paz, tenemos salud y Dios está con nosotros. Eso es bendición. Y Dios dice, yo te voy a dar eso. Yo te voy a dar paz. Lluvias de paz, lluvia de bendición. Y a veces no tenemos dinero, pero tenemos una paz, tenemos una tranquilidad y andamos súper bien. Decimos, no sé, pero yo disfruto lo poco que tengo, lo disfruto. Déjeme decirle que la gran mayoría de ustedes son ricos comparados con el resto de la humanidad. Usted tiene un techo, usted tiene una casa, usted tiene vestido, usted tiene comida, usted es rico. Si come 3 veces al día, usted es rico, la verdad. Algunos comen 6, son millonarios. Número 3, fe es obedecer a Dios, aun cuando la instrucción no tiene lógica. Versos 7 y 8 de Hebreos 11. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio, en obediencia a Dios, quien advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Hay ocasiones, amados, en que la Biblia, en que la palabra de Dios no tiene lógica. ¿Le ha pasado a usted que usted dice, ¿será posible esto? ¿Y sabe qué tiene usted que hacer? Creer esa palabra. Hay ocasiones en que a mi lógica, a mi entender, amados, y mire que sí fui a la primaria, y mire que alguna vez estudié filosofía, y en mi lógica digo, ¿cómo es posible que un hacha flote porque alguien le aventó una madera y el hacha flotó si va en contra de la ley de la gravedad? Pero la Biblia lo dice y para Dios no hay nada imposible. Y para Dios no hay nada imposible. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque yo he visto milagros, de veras milagros. En mi vida he visto la mano poderosa de Dios. Yo he visto personas que estaban con cáncer y de repente hemos orado y ellos sanan de cáncer. Yo lo he visto. Muchos me pueden decir, es que yo no creo en eso. Precisamente de eso trata la fe, de que creamos. Porque si crees, al que cree, todo le es posible. A Noé le dicen, construye un arca. El arca es del tamaño del Estadio Azteca más la mitad. Y Dios le dice, quiero que lo hagas de esta manera, quiero esta madera, quiero que lo puedas tejer de esta manera. Y Dios le da especificaciones y no le da $200,000 para que lo haga. Simplemente le dice, quiero que hagas esto, pero no hay lluvia. No llovía en ese entonces, pero no hay mar ahí alrededor. Hay burlas, hay desprecios. Hay personas que están diciéndole, Noé está loco, algo se le zafó. Oye, la suegra de Noé, me imagino que le está diciendo a su hija, deja a ese hombre, está loco. Por eso la suegra no se salva.
no se salvó, no creyó. No hay lógica. Noé tenía 75 años, era rico, y Dios le dice: sal de tu tierra, deja todo y sal a un lugar que no conoces. Y Noé tiene que obedecer. Amado, cuando escuches una palabra y no tenga lógica y no vaya de acuerdo a tus pensamientos, simplemente créele a Dios y dile: Señor, yo no entiendo lo que dice esto, pero si tu palabra dice que tú dividiste el mar, yo voy a creer que lo hiciste en el nombre de Jesús. Si tu palabra dice que tú me vas a bendecir, yo voy a creerlo en el nombre de Jesús. Fe, número 4, es persistir cuando ya no puedo más. Hebreos 11:27, por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Yo tengo 20 años de ser pastor de esta iglesia y 8 y otro tanto de ser pastor en otras congregaciones. Pero en esta iglesia hubo un año que yo renuncié 7 veces y que había días que yo no podía continuar. Usted sabe que a veces no es fácil quedar bien con todos. Hay críticas, hay desprecios y hay ocasiones que yo ya no quería seguir. Pero la Biblia dice que Moisés se mantuvo firme viendo al invisible. Cuando tú miras a Dios y no miras tus problemas, cuando tú miras a Dios y no ves tu enfermedad, cuando tú miras a Dios y no ves el obstáculo, tu problema, tu obstáculo se hace más pequeño. Mantente firme, persevera. Fe, número 5, es agradecer a Dios antes de recibir. Hebreos 11:30, por la fe cayeron las murallas de Jericó, después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor. Amados, apréndanse esto. Gratitud es agradecerle a Dios por algo que Él me ha dado. Él me regaló una casa, Señor, te agradezco, es gratitud. Pero agradecerle a Dios por algo que no hemos recibido es fe. Señor, te agradezco por esa esposa que ya viene en camino y que va a ser así, así, así. Señor, te agradezco por ello. Señor, te agradezco por ese esposo que estoy pidiendo y que va a ser de esta manera. Señor, gracias porque ya lo tengo. Señor, te agradezco por ese trabajo que en este momento no tengo, pero te agradezco porque yo ya tengo trabajo. Te agradezco por este negocio, te agradezco. Y empiezas a agradecerle a Dios por anticipado. Eso es fe. ¿Y sabe qué pasa? Dios se agrada de alguien que le agradece por anticipado. Agradécele a Dios por los milagros que vas a recibir. Y en último lugar, fe es seguir confiando en Dios, aun cuando no reciba mi promesa. Los versos 38 al 40 habla de un tipo de personas que nunca recibieron la promesa que Dios les había prometido. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Escúchame bien, amado. Cuando Dios te diga no, es porque tiene algo mejor para ti. Dios me dijo no a mi primer ministerio porque Dios tenía algo mejor para mí. Dios me dijo no con una persona con quien yo me iba a casar porque Él tenía algo mejor para mí. Dios me dijo no en un trabajo que yo quería porque, ¿sabe? Hace algunos años a mí me ofrecen un puesto de gobierno muy importante. Yo me emocioné. Había dicho que sí con un amigo. Y estando en un culto que algunos estuvieron, Igna Suárez está predicando e Igna me da una palabra y me dice: Dios no te llamó a meterte en eso. Ahora, ¿qué hice yo? Yo creía esa palabra. Me acuerdo que fuimos a cenar y en el restaurante Igna me dijo: pastor, no estoy jugando, yo sentí de Dios decirle eso, dígale no a esa posición. Dios lo llamó a usted a ser pastor. Y todos mis sueños se vinieron para abajo. Pero ¿sabe qué pasa un tiempo después? El amigo que me había invitado se murió. Si yo hubiera renunciado a la iglesia, me hubiera quedado sin trabajo, sin iglesia. Pero Dios tiene el control de todas las cosas. Y Él me manda a decir antes: dile no a eso porque yo tengo algo mejor para tu vida. ¿Cuántas veces
En una ocasión nos hablan y nos dicen: pastor, hay una familia que quiere invertir en Manos de Ayuda con usted. ¿Se acuerda la doctora Luz? Le quieren meter 10 millones de pesos a Manos de Ayuda. ¿Quién no se emociona con 10 millones, amados? Yo me emocioné. Yo digo: wow, vamos a capitalizar y vamos a hacer esto y vamos a tener farmacia, vamos a hacer un montón de cosas. Pero algo sentí de parte de Dios que me decía: no está bien, no está bien, y no le hice caso. Y rechacé esa oferta. Como 2-3 meses después, el hermano que me había conectado con esta familia me está buscando. Él ya está en Veracruz y me está buscando y me dice: pastor, y hasta que me localiza, me dice: por favor, pastor, ¿hizo negocio con la familia que le dije? Yo le dije: no. Qué bueno, él descansó. Dice: los acaban de detener por narcotráfico y están investigando todas las empresas que están conectados con ellos. Amado, obedece a Dios cuando Él te diga que no, porque Dios tiene algo mejor para tu vida. Siempre que Dios nos diga no hagas algo, no es que Dios quiera tu infelicidad. Él quiere tu salvación. Él quiere que tú estés bien. Cuando Dios te dice no hagas esto, es por algo. A veces Dios corta relaciones, a veces Dios dice no a un trabajo, no a este negocio, y tú te enojas con Dios en lugar de decir: Señor, aunque tú no me salves del fuego, tú seguirás siendo mi Dios. Yo no me enojo contigo porque he creído que tú tienes algo mejor para mi vida. Póngase de pie y vamos a decirle al Señor: Señor, gracias. Si te puedo inspirar un poquito. Saben, amados, usted no dimensiona el poder de esta iglesia. Usted no lo dimensiona porque usted está cada domingo acá y ha visto esto como algo normal. Pero de todas las iglesias que hay en el mundo, que son millones de congregaciones, solo el 3% de iglesias tienen más de 4,000 personas. El 3% de congregaciones alrededor del mundo tienen más de 4,000 personas. Y si le agrega 5,000, el porcentaje se viene reduciendo. Lo que estoy diciendo es: si usted ha conocido iglesias que tienen 5,000, 10,000, 15,000, no es el común denominador de todas las iglesias. Las iglesias tienen 200, 100 personas en su mayoría. Cuando una iglesia empieza a crecer, no hay más que la mano de Dios en esa iglesia. No hay más que el poder de Dios en esa iglesia. Pero no es fácil. Inicie una iglesia, ponga en su casa y diga Templo Evangélico acá, la roca de la salvación. Hasta el nombre le doy. Llévese 2-3 gentes y empiece a hacer una iglesia. Le va a llevar años y usted va a llegar a 100 personas, sus amigos. Pero hacer crecer una iglesia, qué difícil es. No lo puedo hacer en mi propia fuerza. Yo necesito la mano de Dios. Solo la mano de Dios puede hacer esto. Pastores vienen de otros lugares y dicen: pastor, deme chance de ver su iglesia. Y cuando ellos llegan aquí se emocionan y dicen: wow, esto, ¿cómo lo hicieron? Es que me atreví a creerle a Dios. Me atreví a creer lo que dice su palabra. Yo voy a hacer cosas tremendas a través de ustedes. Créele a Dios en tu empresa. Créele a Dios en tus sueños. Y sal de este lugar diciendo: yo puedo comerme el mundo. Yo estoy leyendo el libro de una mujer que sus padres se separaron por drogadicción. A los 17 años ella se casa con un empresario y lo lleva a Hawái. Y de repente se va a Japón él a iniciar otras empresas y la abandona a ella, y es indigente por varios meses y no tenía nada que comer. Y un día se levanta, ella es cristiana, por supuesto. Ella dice: Dios ha dicho que yo voy a hacer proezas. Y ahí en la calle empieza a hacer negocios con el teléfono público. Y a los 23 años tiene su primer $1,000,000. Ahora es una de las millonarias en el mundo que está enseñando a la gente cómo hacer negocios. Pero ella dice en su dedicatoria: nada de esto sería posible sin Dios. Es que, amado, la única manera de llegar lejos es de la mano de Dios, tomados de la mano de Dios. Es creyendo verdaderamente que solo con Él
todas las cosas son posibles. Yo quiero animarte que salgas de este lugar creyendo que sí se puede, creyendo que puedes lograr cosas, creyendo que tu negocio va a crecer, creyendo que puedes tener un despacho, que puedes tener lo que tú desees, si es el sueño de Dios, tomado de la mano de Dios. Y si tú lo crees, decláralo. Dile: Señor, esto es lo que mi corazón desea. Pero si tú tienes un sueño mejor, yo quiero tu sueño, no el mío. Yo quiero tus planes, no mis planes. Porque los planes del Señor son planes, dice la Biblia, que Él tiene un futuro de esperanza, un futuro glorioso para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, bendice esta palabra, que no vuelva vacía, que haga el efecto que queremos, de aumentar la fe, aumentar nuestra fe, porque al que cree todo le es posible. Tenemos un Dios grande y poderoso, y en tu nombre haremos proezas, Señor. Bendice a mis hermanos, sus sueños, sus deseos. Padre, te pido que tus metas, que tus sueños, que tus planes, que ese plan de bienestar y ese futuro de esperanza que tú tienes para nosotros se haga realidad en nuestra vida. En el nombre de Jesús, bendigo a este pueblo. Amén.